Bueno, dice así entonces. Entonces, habíamos estado o venimos hablando de la resurrección de los muertos. Ya aclaramos los tres conceptos que están en la hoja, que es la misma hoja de hace como 2 semanas. Y es el concepto de revivir, el concepto de resucitar y el concepto de reencarnación. Ya vimos revivir, mismo cuerpo, porque está en estado de dormido, como Lázaro. Resucitar, un cuerpo que ha sufrido alguna transformación, como el de Yeshua únicamente hasta este momento. Y la reencarnación, que es un concepto meramente traído del judaísmo, de la cultura babilonia, que se metió dentro del judaísmo y al día de hoy sigue presente. En la época de Yeshua también estaba presente con los saduceos. Eso ya lo vimos en la clase hace como unos 15 días, donde veíamos cuál era la historia más o menos del judaísmo, ¿no? Que estaba partida en algunas escuelas, y que en la época de Yeshua los saduceos, como dice en Mateo 22, 23, no creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué más no creían los saduceos? Vamos un momento a Hechos 23, 7, para empezar desde ahí. Hechos 23, 7 al 8. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Saduceos. ¿Qué? Saduceos. Saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, ahí vemos que de entrada, en la época de Yeshua, ya había unas diferencias teológicas bastante grandes, porque cómo así que unos creían en ángeles, en espíritus y otros no. Y cómo es que unos creen en la resurrección y otros no. O sea, ya hay unas diferencias teológicas que al día de hoy pues están todavía marcadas. Hay judíos que creen, por ejemplo, en la resurrección, hay otros que creen directamente en la reencarnación. Sí, ya lo dijimos que basado en los textos de Maimónides, que es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, los mismos libros de Maimónides dicen que la reencarnación no existe, que es la resurrección. De hecho, en los 13 principios de fe, el último es que un día los muertos van a resucitar, no a reencarnar. Entonces, por lo tanto, es falso pensar que todos los judíos creen en la reencarnación, porque el mismo Maimónides pues, se vota por la línea de la resurrección. En cambio, Rashi, que es el de las Toras azules, él sí toma por la línea de la reencarnación. ¿Sí? Entonces, pues claro, es bueno tenerlo claro. Vuelve a leer, por favor, leémoslo en otra versión. Es que hay una donde dice unas palabritas diferentes. Creo que es como la Kadosh. A ver, es que me hace favor, mira esa. ¿Cómo dice Wendy la Kadosh? Cuando él dijo esto, una discusión se suscitó entre los Perushim y los Sedukim, y la asamblea fue dividida. Porque los Sedukim niegan la resurrección y la existencia de Malachim y Ruachim, cuando por el contrario los Perushim reconocen ambos. ¿Sí o no? Entonces ellos no creen, según esto, los saduceos no creen ni en los espíritus, es decir, en los demonios, ni tampoco en los ángeles. Por eso cuando Yeshua hacía una liberación, digámoslo así, habían algunos que le decían, en nombre de Baal echa a los demonios. Sí, ellos pensaban que era a veces hasta una farsa montada por Jesús. Y Jesús les dice, pero ¿cómo alguien va a poder echar su propio reino? Satanás no puede ser contra su propio reino. Y tiene sentido, porque ¿cómo va alguien de su propio reino a echar a su propio reino? Satanás no puede echar fuera a Belzebú, no, porque son del mismo reino. ¿Sí? Acá dice, los saduceos, esa se llama la traducción lenguaje actual. Los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Entonces miren lo que dice el 9. No hace parte del tema, pero el 9 y el 10. Para que vean cómo se peleaban en esa época por esas dos ideas. Léelo, por favor, Sofía, en la Reina Valera. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos al Eterno. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Bueno, y a la noche siguiente Yeshua se le apareció, ¿no? Sí, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Listo, bueno. Entonces miren que la pelea fue grandísima simplemente porque él dijo que Jesús se le había aparecido y le había hablado. Entonces, como los saduceos no creían en apariciones ni en demonios ni en ángeles, dijeron: ese tipo está mal. Y los fariseos, para defender sus ideas, no a Pablo, dijeron: si un ángel le habló, pues creámosle. Pero miren que nunca se refiere a lo que el ángel le dijo. En este caso no es un ángel, sino el mismo Jesús. ¿Sí? Yo leí ese pasaje varias veces en estos días y he llegado a la conclusión varias veces que tal vez Pablo dijo eso para sembrar eso, como una especie de discordia entre ellos mismos, para que se dieran cuenta lo
mal y lo alejados y lo inconformes que estaban entre ellos mismos. Porque se armó una pelotera de un momento a otro. Y terminan hablando menos de ángeles y demonios, menos de lo que está diciendo Pablo. Entonces yo creo que él sembró la duda. Le he leído muchas veces en varias traducciones. Y a mí me parece que él sembró la duda como para zafarse un poquito de ese juicio. Sí, porque él sabía que los judíos discutiendo, no hay quien los ponga en orden. Tuvo que entrar un soldado y todo. Sí, eso hasta el día de hoy es así. La diferencia entre las diferentes escuelas, como suena redundante, pero así es, son insanables. ¿Sí? Un jasídico nunca va a copiar la cuestión de un sefardí, jamás. Son cerrados en su tradición y en su escuela. Lo que yo pienso que tiene cosas interesantes o cosas buenas porque les da cierta identidad, etcétera, y un trasfondo cultural bastante interesante, pero de todas formas va a crear un problema enorme, y es que a la larga van a estar separados por algo. Sí, aquí por el concepto de ángel y espíritu. Entonces nosotros, basándonos en el concepto de ángel y espíritu, de qué escuela, a qué escuela hubiéramos podido pertenecer en esa época. A los fariseos, ¿no? Es muy extraño que alguien dijera, no, yo no creo en espíritus, ni en ángeles, ni en demonios. Pues cuando Yeshua mismo hacía liberaciones y algunos estaban en liberaciones, etcétera, ¿sí? No, es muy complejo uno decir a esta altura, no, eso no existe. Sí, aunque imagino yo que en otras corrientes, de pronto muy cercanas a los saduceos o al judaísmo de la época de Yeshua, pues afirmarán al día de hoy pues que los demonios no existen. Hay muchos rabinos, por ejemplo, algunos de Breslev, no sé si todos, donde dicen que los demonios son simplemente fuerzas imaginarias que crea el hombre para hacerse daño a sí mismo. Sí, bueno, pero eso no explica cuando hay una persona endemoniada. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a seguir entonces con el tema que nos atañe, que es la resurrección. Y vamos a ir a 1 Corintios 15, donde quedamos la vez pasada. Ya el esquema que está ahí ya lo explicamos la vez pasada, ¿no? Donde explicamos lo de la muerte, la primera resurrección, la segunda resurrección. Sí, ya lo explicamos ya. Pero yo tengo una duda ahí. Señora. No sé por qué no viene el otro miércoles. Por ejemplo, en la primera resurrección, con referente a los galardones, o sea, en esa primera resurrección, todos los escogidos resucitan en esa primera o solamente los que ganaron galardones. Dice los que se les dio la capacidad de juzgar. Sí, o sea, viendo ese versículo, es como los escogidos, ¿cierto? Porque hay unas personas que también se salvan por obras. O sea, siendo escogidos se salvan por obras. O sea, entran como tal por obras. Pero ¿sí? es que esa fue porque don Nelson creo que nos explicó eso, que en la segunda resurrección iban a pues, que por obras, ¿sí? Sí, esos son los de la segunda resurrección. Sí, pero yo digo en la primera, ¿sí? Que, o sea, capacidad de juzgar, o sea, no sé, entendían yo que eran entiendo yo que son los que ganaron galardones, o sea que según eso no son todos los escogidos, ¿no? Porque hay escogidos que son escogidos pero que no han tenido así mayor... Exacto, Sí. por eso insisto en la palabra o en la frase de la capacidad de juzgar, porque si una persona fue, pues, digamos, inconversa toda su vida, ¿no? Y al final de su vida Dios le dio el arrepentimiento y resulta que era una persona escogida, él no puede resucitar para juzgar porque en su vida nunca aprendió Torah. Sí, entonces por eso insisto mucho en la frase con capacidad para juzgar. Es decir, son los escogidos que han estudiado o que se han metido fuertemente con la cuestión de la Torah. Sí, y de todas formas, pues a todos los escogidos no se les va a dar el mismo pago, porque dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. No dice frente al trono blanco, porque el trono blanco es cuando hay cielo nuevo y tierra nueva. Pero todos vamos a ir al tribunal de Cristo, ¿por qué? Porque todos debemos recibir algún tipo de pago por nuestras obras acá siendo escogidos. O sea, el tribunal de Cristo es exclusivo para los escogidos, ¿sí o no? Es donde viene lo que usted dice, los galardones. Pero si una persona no sabe, digamos, no tiene capacidad para juzgar, volvemos a la misma frase, pues es muy complejo que Dios lo coloque a juzgar, porque no tiene capacidad para juzgar. Sí, entonces si una persona, por ejemplo, puede ser escogida, pero su nivel de aprendizaje en vida fue poco, ¿sí? ¿Para qué lo va a poner con la carga de juzgar? Es imposible, no sería ni siquiera justo, porque alguien del mundo sería juzgado por alguien que no tiene ley. Sí, entonces, sí, claro, sí, bueno. Entonces, vamos a 1 Corintios 15. Sin embargo, esto lo vamos a volver a ver más adelante, lo de las dos resurrecciones, porque hasta ahora vamos a ver qué es la resurrección según la Biblia. Eso era como una pequeña introducción ahí. Entonces, 1 Corintios 15. Dice, además, voy a leer desde el 1, ¿vale? Hace rato que no leíamos esto. Perdón. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3. 1 Corintios 15, 3, acabo de leer. Pues leo el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, el Mashiach, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y a dónde nos arroja la Reina Valera? A Isaías 53, del 5 al 12. Entonces vamos rápidamente y lo leemos así de pasada para ver por qué se nos coloca como esa concordancia ahí. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. ¿Cómo dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Orado, ¿no? Pero miren lo que dice. Esperen un segundito. Dice, por cárcel, angustiado, el afligido, todos nosotros nos descargamos, donde dice, colocó sobre él el pecado. Padecimiento, pues, allá, el 10. Léela por favor, el 10. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es decir, alguien que iba a morir por el pecado, ¿cierto?, que más adelante lo llama justo. Está haciendo obviamente referencia a ¿quién? A Yeshua. Eso lo explico, bueno, nosotros estamos familiarizados casi todos con Isaías 53. ¿Por qué lo trato de explicar como así o de esta forma? Porque acordémonos que el judaísmo dice que Isaías 53 es un texto añadido al libro de Isaías, primero. Y segundo, dicen que no solamente es añadido, sino que si llegase a ser cierto, está haciendo referencia a Israel. Y yo, como les decía hace poquito, hace como unos 3 meses, les dije, Israel, ¿cuándo se ha puesto a morir por otros pueblos que sean pecadores? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Nunca, jamás. Nunca lo hicimos en el pasado, no lo hizo Moisés, mucho menos lo vamos a hacer nosotros en esta época. Entonces, por lo tanto, ese pasaje habla exclusivamente de ¿quién? De Yeshua. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, porque como dice en la escritura que él tenía que morir por nuestros pecados, está haciendo referencia a Isaías 53:10, donde dice que su vida iba a ser puesta en expiación por los pecados. Ahora miremoslo en la versión ortodoxa. Bueno, ayúdanos aquí por favor, que si no me enredo. Isaías 53, léelo por favor, lo mismo que nos leyó Sofía, desde el 5. Miren el 5 que inicia en la Reina Valera, mas el herido fue por nuestras rebeliones, ¿sí? O sea, haciendo referencia, por supuesto, al pecado. Isaías 53, 5 hasta el 10 puede ser, que ahí es donde está como tal lo que estamos tratando de ver. Pero él se enfermó por nuestros delitos, fue golpeado por nuestros pecados. El sufrimiento para nuestra paz cayó sobre él, y con su herida fue nuestra curación. Todos nosotros como un rebaño hemos errado, cada uno a su camino nos hemos dirigido, y el Eterno cobró en el pecado de todos nosotros. Es oprimido y él es ofendido, pero no abre su boca. Como un cordero al matadero es llevado, y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudece y no abre su boca. De la prisión y de la condena fue tomado, y a las tribulaciones de su generación, ¿quién puede relatar? Porque fue cortado de la tierra de los vivos, por el delito de mi pueblo.
Una herida tuvo él. Se puso con los malvados su tumba y al rico sobre su cintura, aunque no había hecho despojos ni hubo engaño en su boca. El Eterno deseó golpearlo, enfermándolo, pues si coloca como expiación su vida, verá descendencia, prolongará sus días y el deseo del Eterno en su mano tendrá éxito. Ahora léenos por favor el comentario que ellos mismos hacen a ese pasaje que siempre está hablando de una persona, él sobre él. Dice el 9, en el comentario del 9, con los malvados, significa que le dieron muerte injustamente como si hubiese sido un delincuente. Como Yeshua, ¿no? Ni hubo engaño, se refiere a que a pesar de la amenaza de muerte no aceptaron reconocer ni con la boca la idolatría. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús, ¿qué le dice? Tú lo has dicho. Porque si Jesús se extiende explicando por qué eres el Hijo de Dios, en cualquier momento lo hubieran podido acusar de ¿qué? De herejía, porque ellos estaban esperando a que él dijera algo para acusarlo. Sí, leyendo ahí por favor. El 10. En este pasuk contesta el Naví respecto a lo dicho por los gentiles. Si se coloca como expiación, quiere decir que acepta que los sufrimientos son para expiar sus pecados. No dice en ningún lado que hable de Israel. Dice el 53.1. Habíamos oído, cuando oyeron los gentiles sobre los milagros que predecían los Neviim al pueblo de Israel, no creyeron que fue posible. Así dirán cuando sucedan los milagros con Israel en la época mesiánica. El 2 dice, vástago, una rama nueva que crece en un árbol plantado en un lugar árido y no puede desarrollarse. No dice nada más. Cuando haga referencia ya en el libro de Corintios 15, que él tenía que morir por los pecados, está hablando de Isaías 53. En 3 ocasiones, en el versículo 5, en el versículo 9 y en el versículo 10, que iba a morir alguien por los pecados de los demás y que iba a ser llamado el justo, porque en él no hubo mentira, que en él no hubo ningún incumplimiento, pero que fue llamado de todas maneras pecador, fue crucificado con delincuentes, fue muerto, pero no crucificado, fue muerto con delincuentes, fue enterrado entre los ricos. Acuérdense que la tumba de Jesús, ¿quién la pone? Un hombre rico, ¿no? José de Arimatea, que vaya a hablar directamente con Pilato, no habla con un man cualquiera, vaya a hablar con uno de los más duros de la historia ahí pues romana, ¿no? Para que le den el cuerpo. O sea, la influencia que tenía José de Arimatea era bastante grande. Ninguno iba a hablar directamente con Pilato porque sí, tenía algún tipo de poder económico, político, social. Sí, y le daba una tumba de gente rica, tanto que la tumba ni siquiera se había estrenado. ¿Se acuerdan que dice que la tumba era nueva? ¿Por qué? Porque me encontré por ahí que había una tradición que la gente muy pobre del pueblo, no sé si de la altura de pobreza de la familia de Yeshua, no lo sé, pero que la gente muy pobre del pueblo no tenían, digamos, acceso a una caverna donde enterrar. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Los enterraban en el suelo y les colocaban un montón de piedras encima, como para que se dieran cuenta que ahí había una tumba, fuera o no fuera un cementerio. ¿Sí? Entonces parece ser como que o la familia de Yeshua era muy pobre o José de Arimatea era muy cercano a Yeshua, alguno de las dos, y se optó por colocarlo en un recinto que no pertenecía a la familia de Yeshua, pertenecía directamente a ¿quién? A José de Arimatea. Siendo uno de los ricos, yo imagino que en el pabellón, en el patio que a él le tocaba, su cueva, habían otras personas ricas e importantes del pueblo. No iba a ser enterrado con cualquiera siendo él de clase alta, obvio. Al día de hoy hay un cementerio en la parte de atrás de una puerta que se llama, creo que se llama la Puerta de Oro, no me acuerdo cómo se llama, en Jerusalén, ¿cierto? La Puerta de Oro, lo le llaman así, no es porque esté hecha de oro como tal. Y hay un cementerio ahí. Ese cementerio no es judaico, ¿vale? Eso es musulmán. Eso es musulmán. Por si de pronto algún día ven, ay, ese puede ser el cementerio donde enterraron a Jesús. No, nada que ver, eso es un cementerio musulmán. ¿Qué hace un cementerio musulmán en Jerusalén? ¿Alguien sabe? Exactamente en la puerta. ¿Por qué por esa puerta? ¿Cierto? Porque en las profecías dice que el Mesías de Israel, ¿por dónde va a entrar? Por esa puerta. Entonces ellos que le colocaron por de frente un cementerio para que se contamine si es que va a pasar por ahí. Sí. Lo que ellos no saben es que el Mesías ya viene que con un cuerpo transformado que no tiene relación con nada de eso, puede pasar por donde se le dé la gana. Sí. Desde que hay ahorita no sé si es en Jerusalén o Israel, la cueva más pelada. La cueva más pelada queda en Jerusalén, la parte sur. Jerusalén no queda en Hebrón, en Hebrón. Sí, en la parte sur. 30 kilómetros de Jerusalén. Y eso es un lugar que hoy en día es por la UNESCO, fue declarado sitio de patrimonio para los musulmanes. Entonces, ¿No le pertenece a Israel? sí le pertenece a Israel, pero el gobierno de Israel lo controlaba con organizaciones judaicas.
pero ahora no, ahora lo controlan esas organizaciones musulmanas, porque la UNESCO No lo... lo pueden modificar, o sea, no pueden quitar nada de... Exacto, pero pues está administrado por musulmanes, entonces digamos que el respeto pues no va a ser igual que como lo tienen los judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que optó Israel? Se retiró de la UNESCO para desconocer el decreto de la UNESCO, y pues de la UNESCO también está que se sale Estados Unidos, por eso mismo, por reconocimiento de sitios de historia judaica o hebrea en este caso, que se lo atribuyeron a la cultura musulmana, porque sí. Es que la ONU es un chiste, ¿no? Porque el Consejo Mundial de Derechos para la Mujer, el presidente es el presidente de Arabia Saudita, un lugar donde las mujeres no pueden manejar carro, no pueden sacar licencia para conducir, si quieren ir a la universidad tienen que ser en compañía de su esposo, yo qué sé, ¿sí? Entonces es ilógico que derecho a las mujeres, si lo administra un país donde las mujeres no tienen derechos, ¿sí? Hay uno que se llama libertad de prensa, y como el segundo al cargo es Venezuela, donde los chavistas cerraron todos los canales que no iban acorde con Chávez. Es una vaina re ilógica. Yo pienso que con el tiempo Israel se termina retirando de la ONU, porque eso es una vaina insostenible. Sí, es totalmente insostenible. ¿Y qué ha evitado? ¿Cuántas guerras ha evitado la ONU? Ninguna. O sea, sobre donde están la cueva de los patriarcas, Israel solamente ejerce un 20% de dominio sobre esa región. El resto del 80% Musulmán. es territorio palestino. Donde están las tumbas de los patriarcas, ¿no? Sí, cuando lo van a ver va a aparecer con determinados así H1 y H2. El H2 que corresponde a Israel. Que solamente, y no se puede hacer absolutamente nada porque eso es patrimonio de la humanidad. UNESCO. Sigamos. Entonces vamos a volver nuevamente. Bueno, lo podemos investigar porque realmente me distraigo aquí leyendo al tiempo con esto, y es que ustedes pueden investigar Isaías 53, según el corte judaico, ellos opinan que ese pasaje está hablando de Israel, otros dicen que no, que ese pasaje no existe, que ese pasaje fue añadido a Isaías, otros dicen que no, que ese pasaje no habla de Israel, sino que está hablando ni de Israel ni del Mesías, sino que está hablando de Dios, que Dios es el que prácticamente se aflige por nuestros pecados. No, esa visión no, las tres visiones son erradas, eso está hablando directamente de Yeshua, ¿sí? Palabra por palabra. Sigamos. 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado, 1 Corintios 15:4, ¿sí? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces habían muerto, ¿no? Había pasado un tiempo yo considerable y algunos estaban muertos, obvio. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la congregación de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, habían unas personas que estaban diciendo que no había resurrección. Y eso es lo que Pablo pregunta acá, pero ¿cómo ustedes van a enseñar eso si todos los apóstoles, incluyéndome a mí, hablando Pablo, ¿no? Todos hemos hablado de la resurrección y ahora ustedes deben sacar el cuento que no hay resurrección. Sigamos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Yeshua resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra emuná, nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si nosotros decimos que Jesús resucitó y realmente Él no resucitó, no estamos negando a Jesús, estamos negando a ¿quién? A Dios, porque ¿quién fue el que resucitó a Jesús? A Yeshua, pues Dios, ¿sí? O sea que Yeshua no se resucitó así solo, a sí mismo. No fue Dios el que... Por lo tanto, ahí también podemos meternos y decir la Trinidad no existe. Porque si Jesús se resucitó a sí mismo, ahí sí habría una posible Trinidad. Pero no, porque está actuando uno por aparte de otro. El que se murió es uno y el que lo resucitó fue otro. ¿Sí? ¿Quién dispuso todo el plan para que Yeshua muriera? Dios, el Eterno, ¿cierto? Él fue el que produjo todo el plan.
¿Quién fue el que se colocó como mediador del plan? Pues Mashiach, Jesús, Yeshua. Sí, él fue el que se colocó como mediador. Pero, ¿quién lo resucitó? ¿Cómo se va a resucitar él mismo si está muerto? Dice, ¿puede acaso un muerto darse vida a sí mismo? No, por cuanto él nos resucitó de cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Lo mismo, Yeshua murió con todo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, él no podía resucitarse a sí mismo. ¿Quién lo resucitó? El Padre Eterno. Entonces, si alguno de nosotros dice, no, es que la resurrección no existe, no está negando a Yeshua, está negando a quién, al Padre, que fue quien lo resucitó. Sigamos. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? ¿Cómo así que aún estáis en vuestros pecados si Mashiach no resucitó? ¿Cómo lo entendemos ahí? Si Mashiach no resucitó, o sea, imagínense un momento el escenario. Vamos a suponer que Yeshua se murió y nos quedamos todos esperando que él resucitara. Y hoy en día hay una tumba que dice Yeshua de Nazaret, el que dijo que iba a resucitar y no resucitó. ¿Seguiríamos en delitos y pecados? ¿Y por qué? Vamos a leer el 17 en otra versión, cualquiera. Vamos a leer la versión actual, la que yo estaba leyendo. Primera de Corintios, ¿qué? 15, 17, no. Sí. Y si Cristo no resucitó de nada, de nada sirve que ustedes crean en él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. ¿Cómo lo entendemos entonces? Yo lo entendería como que si no resucitó significa que tampoco su sangre tiene poder para limpiar pecados, como dice en primera de Juan. Exacto. O sea, sería un profeta más que murió y ya. No entraría en la función de Mesías, de justificador o de suplantador o de expiación. ¿Sí? ¿Cómo lo entiende Wendy ahí? Que no estaríamos a paz y salvo con el Eterno, lo que quiere decir que el velo nos hubiera rasgado, entonces todavía habría como esa separación entre Dios y nosotros. Uh-huh. Y porque la resurrección viene a mostrarnos que Yeshua no solamente murió con el pecado, digámoslo así, lo clavó en el madero, sino que también que lo venció cuando él resucitó, porque el resultado del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, si Yeshua no resucitó, quiere decir que el pecado lo venció a él, por cuanto permaneció muerto. Pero al resucitar nos muestra que él derrotó el pecado. Y por eso al final del pasaje termina diciendo eso, por ahí en el 60 y algo, en el 50 y algo, donde dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte, ¿cuál es? El pecado. ¿Sí? Vamos a seguir. Es decir, si Yeshua no hubiera resucitado, ¿en qué se nos hubiera quedado Yeshua? ¿Cómo conocerías tú a Yeshua hoy en día, Sofía? Un rabino más. Un rabino más. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo lo conocería hoy? Aunque esa es correcta, un rabino más. También, yo creo que el judaísmo se hubiera encargado de borrarlo. ¿Cómo lo hubiera conocido Gonzalo? Falso Mashiach. Esa es. Un falso Mesías. Así como nos acordamos hoy en día que Bar Kokhba, eso era un falso Mesías. ¿Sí? Porque él dijo, yo soy el Mesías. Ay, qué bueno. Fue a una guerra y lo mataron. Y no resucitó. O sea que él fue, ¿qué? Un falso Mesías. Ni siquiera me atrevería a llamarlo maestro. ¿Sí? Porque pues si es un falso Mesías no es nada. ¿Sí? Sigamos. 18. Entonces también los que durmieron en Yeshua perecieron. También los que durmieron en Yeshua perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese mensaje es bueno leerlo en otra versión, porque aquí en la Reina Valera está como muy extraño, no sé. Leámoslo en otra versión, ahí es la que yo tengo acá. ¿Tú tienes por ahí la K2, güey? Que por favor nos ayudes a leer el 19. 1 Corintios 15 y 19. ¿Sofía no tiene ninguna otra? Cualquiera. Dice, si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Sí en qué se siente diferente la redacción? Si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Vamos a volver a leerlo. Si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, si usted cree en Yeshua solamente aquí, sin la resurrección, dice, ¿usted es digno de qué? De lástima.
No tiene ningún sentido. Sofía, por favor, cualquier versión que tengas ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, los más miserables somos de todos hijos del hombre. Bene Adam. Hijos del hombre. ¿Juanpe tiene alguna otra? ¿No? Hermana, la ciudad, o esa es como una... Esa es diferente a la que siempre trae, ¿cierto? No te jodas. Ah, mejor. Si solo en esta vida hemos esperado en Cristo, de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Muy parecido a la Reina Valera. Bueno, conclusión. Si usted cree en Yeshua solamente acá y que Él vivió y murió, dice usted digno de lástima, cualquiera de nosotros. Porque el papel de Yeshua no solamente es morir, es resucitar. O sea, el papel es completo. Por eso dice, empezando el pasaje, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pasaje 3 y 4. A ver, murió, sepultado, resucitado. ¿Sí? Resucitar, morir y resucitar. Son los dos pasos importantes. No puede haber uno sin el otro. ¿Sí? Si hay solamente uno de los dos. Pero sí vamos entendiendo, ¿cierto? El papel, la importancia que Jesús haya resucitado. ¿Sí, no? Es un falso Mesías y ya. Si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida, somos los más desdichados de todos. Listo. Vamos a seguir con el 20. Más ahora, el Mesías, Cristo, ¿cierto? Jesús, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cómo así que primicia de los que durmieron es hecho? Esta puede ser. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron. ¿Cómo lo entiende Sofía eso? Primicia de los que durmieron es hecho. Eso no tiene que ver con la fiesta de Bikurim, que fue Sí. de las primicias que resucitó. O sea, sí, la fiesta de las primicias, vale. O sea, ¿él resucitó en la fiesta de las primicias? Claro. ¿Y él fue el primero que resucitó? Sí. Pero entonces la gente va a decir, ¿y Lázaro? No, porque resucitó y revivió. Que su cuerpo fue transformado, ¿cierto? Mientras que Lázaro fue revivido, que estaba en su propio cuerpo. O sea, Lázaro después terminó muriendo de todas maneras. Pues claro, obvio. Y Lázaro está esperando, pues, si es escogido, vamos a suponer que es escogido, porque primero sí Dios para saberlo. Lázaro está esperando hoy la resurrección de los muertos. Claro. Sí, en el lugar donde lo tenga Dios. Sí. Porque lo único que puede subir al cielo es Exacto. Salvador, los demás, ¿no? Hay un versículo donde dice eso, sino que solamente hay uno que ha bajado y que volverá a subir, y es Yeshua. Entonces cuando dicen es que nosotros vamos a ser llevados al cielo, ¿han escuchado esa? En Romanos capítulo. Uh-huh. Y si allá viviremos con Él. O sea, suena como si yo fuera a vivir en algún espacio temporal en el cielo. Entonces, ¿para qué cielo nuevo y tierra nueva? Si yo vivo en el cielo, ¿para qué Dios va a crear una tierra nueva? ¿Y el milenio dónde es? ¿No es aquí? Sí. Claro. Dice el tigre, creo, ¿no? El león y la no sé qué vivirán juntos. El niño jugará con la serpiente. Eso es aquí. Planeta Tierra. Este planeta. ¿Estamos claros, cierto? Sí. De todas maneras, cuando vamos al juicio eterno, pues ponemos en orden todas esas teologías que metieron principalmente personajes de origen inglés o irlandés, como por ejemplo esa del arrebatamiento, porque dice es que Jesús va a venir y nos va a arrebatar, ¿cierto? Porque por ahí hay una palabra que está mal puesta, que es la palabra arrebatamiento. Y yo le decía a la esposa que hablando alguna vez con un pastor, ¿cierto? Y yo le decía, ¿sabes que Jesús viene 3 veces? Porque Jesús viene, o sea, ya vino una vez, murió, resucitó y se fue para el cielo, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien. Bueno, luego viene y en el cielo se lleva a los escogidos. Estoy hablando de la doctrina esa irlandesa. Se los lleva. Y luego Él viene nuevamente a acabar con el anticristo y a poner en orden todo el planeta. O sea, vino 3 veces. Como la guerra de Magedón, ¿qué? Sí, entonces me dijo, no, es que como Él no pone los pies sobre la tierra, no cuenta que haya venido. No, qué solución tan básica, no es por ahí. Sí, no es por ahí. El arrebatamiento no es que uno sea tomado y otro sea dejado, porque entonces de los que estamos acá, ¿cuántos somos? Como 10, digamos, 5 se van a quedar aquí y 5 van a ser llevados al cielo. Pues así suena la parábola. Uno será dejado, otro será tomado. O sea, el 50% de la humanidad es salva. ¿Eso es verdad? No, eso no. ¿Cómo? Que eso se toma como en el judaísmo, que eso se toma como secuestro y que en la no habla de secuestro. Sí, no, y todo el Nuevo Testamento tiene que estar acorde con el Tanaj, o sea, con los profetas. Si hay algo que se me sale de los profetas, me empieza a sospechar. O sea, la muerte de Jesús está en los profetas. Claro, el milenio está en los profetas. Isaías se bota más de 15 capítulos hablando del milenio. Sí, la muerte está ahí en los profetas, claro. La resurrección está en los profetas, claro.
Entonces el problema no es tanto que esté o no esté, el problema es que usted lo pueda conectar con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay un pasaje de Oseas donde dice, Él morirá y al tercer día nos dará vida juntamente con Él. ¿Eso qué tiene que ver con Yeshua? ¿Por qué durar muerto 3 días? ¿Qué tiene que ver la señal de Jonás? ¿Se acuerdan que él dijo? Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Sí. Vean que no es que el vientre de la tierra es el infierno. El vientre de la tierra es el infierno. ¿Basado en qué? No, es que en el catolicismo afirman que el infierno queda donde, acá debajo. ¿Sí o no? Entonces si yo hago un hueco a esa, hasta hay un video de eso en internet, no sé si lo hayan visto alguna vez, que se llama Las Voces del Infierno, que supuestamente un equipo ruso hizo un hueco por allá en Siberia. Ay, por Dios, ¿sí o no? Si el manto terrestre es más grande que cualquier taladro inventado por el ser humano, ¿cómo es que llegaron al infierno? Que se escucharon unas voces, que gritos, que no sé qué. Eso es una manipulación mediática para meter miedo, etcétera. Sí, eso no tiene sentido, no es ni siquiera geográficamente correcto. Vamos a seguir. Entonces, hasta la idea del infierno y del cielo tiene que estar toda en los profetas. Si no está, o si está, tiene que ser conforme a lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no puede ser un libro aparte, como una revelación nueva, no. Dice, toda la palabra de Dios es útil para ¿qué? Pasaje que repetimos cada 8 días en la iglesia. Toda la escritura es útil para ¿qué? Para enseñar, ¿para qué más? Para instruir y corregir. Corregir, instruir. ¿Cierto? ¿Qué palabra? Cuando dice eso, la palabra de Dios es útil para. Exacto. Toda la escritura. O sea, cuando Pablo le dice eso a Timoteo, ¿qué escritura utilizaba Pablo para enseñar, corregir, redarguir? La Torá y los profetas. Él no utilizaba Mateo, Marcos, ni siquiera habían sido escritos. Sí, exacto. No existían. Yo como redarguyo, por ejemplo, con la genealogía de Jesús. Sí, no tendría sentido. Bueno, vamos a seguir. Entonces, 19, ¿dónde vamos? 20. 21. Dice 20, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Jesús es el primer ser que resucitó. O sea, hubo una transformación en su cuerpo. Sigo. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre entró la muerte al planeta Tierra? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Sigo. Pero cada uno en su debido orden. Yeshua, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y miren que el pasaje cada rato cita y cita y cita el Tanakh, el Antiguo Testamento. O sea, todo eso está sustentado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. En las Testigos de Jehová pues colocan hartísimas concordancias y casi todas son del Antiguo Testamento también. Sí, o sea, 1 Corintios 15, sin el Antiguo Testamento no sirve para nada. Sigamos. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Este pasaje es clave para que usted pueda echar abajo la doctrina de la Trinidad. Porque entonces Dios, ¿cómo dice ese pasaje en la de los testigos, hombre? ¿Cuál número? 25. Donde dice 27. Gracias. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, es evidente que esto es con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. Veámoslo un momentico en la causa, a ver si utiliza la palabra Yahweh. Pues él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas han sido sujetas, obviamente no incluye a Yahweh, quien es el mismo que somete todo al Mashiach. Otra vez nuevamente, escuchemos esa versión, que esa versión está mucho más clara. Pues él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas han sido sujetas,
Obviamente me incluye a Yahweh, quien es el mismo que somete todo al Mashiach. Voy a escribirlo tal cual. ¿Cómo lo pone ahí? Yahweh, así con W. Yeah. Así, tal cual como está acá, ¿sí? Como para guiar, pongamos aquí entre comillas el Eterno, pongamos también Dios, ¿sí o no? Para no perdernos ahí. Entonces, bueno, pongamos aquí la más usada por el cristianismo, ¿no? Jehová. Listo. Entonces, todas las cosas fueron sujetas a Yeshua. Y cuando dice que todas las cosas son todas las cosas excepto aquel que se las sujetó a él. Es decir, vemos claramente que Yeshua no tiene la potestad o el dominio para él mismo sujetarse a él mismo todas las cosas, sino que viene otro ser aparte y coge todas las cosas, ¿cierto? Aquí en esta bolsa y se las sujeta a Yeshua. Quiere decir que por encima de Yeshua hay un superior. ¿Y ese superior quién es? Allá está el nombre. Yahweh, el Eterno, Dios, ¿sí o no? Jehová en la traducción española, etc. Es decir, ¿quién está sujeto a la voluntad de quién? ¿Yahweh a la voluntad de Yeshua o Yeshua a la voluntad de Yahweh? Yeshua a la voluntad de Yahweh, ¿cierto? De Dios, del Eterno. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos un conflicto de quién está por encima de quién. En la Trinidad, ¿cómo funciona? ¿Cierto? Pero ahí por eso mismo pone el Salmo. ¿Cierto? Para de una vez salir de la cuestión de que está hablando de un tema netamente del Tanaj, que es conocido. Usted nunca verá a ninguno de los patriarcas o a ningún personaje bíblico orándole a la Trinidad, o orándole a Jesús o al Espíritu Santo. Nadie. ¿A siempre a quién le oran? Al Padre. ¿A Yeshua a quién le oró? Al Padre, ¿no? Al Padre. Entonces vamos a seguir ahí. ¿Sí quedó claro eso, cierto? Obvio. ¿Sí? Si hay uno que le sujeta las cosas a otro, quiere decir que este allá, el Eterno, es superior a Yeshua. Si es superior, inmediatamente se cae la doctrina de la Trinidad, porque en la Trinidad todos son iguales, a la misma altura. Sí, incluso explicaban, pues donde yo iba explicaban algo así, en el instituto bíblico. Y es que cuando se toma una decisión en los cielos, entre comillas, la decisión se tomaba en una especie de votación. En una especie de votación. Y esa votación, pues a veces era 3-0, o sea, los tres estaban de acuerdo, 2-1, 1-2, pero siempre se hacía por democracia, por votación. Porque los tres en la Trinidad están a la misma altura. ¿Y cómo se dibuja en los institutos bíblicos? Por lo menos que yo hice. Y es que se coloca la cara de Dios como una cara de Dios que tiene como tres caras que forman a la vez una sola cara. Entonces esa idea no, por supuesto que no tiene ningún sentido y no es bíblica. Sí, si los que el miércoles pasado hablábamos de la cuestión de los textos espurios, si investigaron y se miraron acerca de eso, se pueden dar cuenta que todos los textos espurios tienen que ver con la Trinidad. O sea, ellos inventaron absolutamente todo lo de la Trinidad católica. Entonces, ¿qué problema que tenemos cuando oramos o cuando orábamos? Y es, ¿a quién le oro? ¿O a quién le pido qué? Cuéntanos. Pero porque no le decían, pues a mí me dijeron alguna vez que al uno le agradecía, al otro le pedía y al otro era como una eliminación, ¿no? Así. Sí, era como por estratos. Sí, claro. A cada quien tenía su labor ahí. Cada uno tenía su turno para escucharlo. Ay, al otro se le quejaba. Yo me Cada uno acordaba, sacaba como que un al uno tiempito. se le quejaba, al otro le agradecía y al otro le pedía. 27. 27. Sergio, una pregunta. Sí, señor. ¿Sería expurio ese texto que dice yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar? Lo que pasa es que no es tanto mi vida, sino ahí la palabra vida está hablando más como de la función de él. O sea, como que él aceptó la misión que le colocó el Eterno. Y la misión que es morir tranquilamente y esperar también la resurrección. Eso, pero es decir, porque es que él mismo resucitó. Como con mismo su resucitó. Exacto, o sea, de pronto la explicación está mal, pero el texto no es tan inventado. Sí está ahí, está de pronto mal explicado. Okay. ¿Sí? O sea, Yeshua también estaba esperando la resurrección. Pues, obvio. ¿Sí o no? Porque si no lo resucitan, él no se puede resucitar así solo. Sí, Yeshua diría, pero entonces yo ¿para qué morí? ¿Para qué me dejé matar? ¿20 qué? 27. Sí. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dice, claro, aquí él se va a sujetar a todas, y cuando esté todo sujeto a él también se va a sujetar ¿a quién? Al Eterno.
Todo está bajo sujeción de Dios. Todo es todo. El sol, las estrellas, usted, yo, el diablo, todo está bajo sujeción y control de Dios. En este universo no se mueve absolutamente nada, en la realidad, más que en el universo. En la realidad no se mueve absolutamente nada si Dios no se lo permite. No podemos tampoco citar el Quijote de la Mancha. ¿Cómo es que dice el Quijote de la Mancha? Porque ni aún una hoja del árbol se mueve sin que Dios quiera. Eso es una frase del Quijote de la Mancha. Eso no es bíblico. ¿Sí? Hay gente que dice es que la Biblia dice que ni siquiera la hoja de un árbol se cae sin que Dios quiera. No, eso es del Quijote de la Mancha. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que nadie puede hacer que un cabello suyo como envejecer, blanquearse, como hablando de las canas. Y dice también que nadie puede agregar a su estatura que un codo, pero no dice nunca nada de las hojas. Sí, hay otro que dice, no, es que Dios, dice Dios en la Biblia, ayúdate y yo te ayudaré. ¿En dónde? Sí, ¿en qué pasaje? Al que madruga Que Dios el le ayuda. texto es puro. Bueno, ese es En Salmos por estar. Salmo 91, que es el desbareto del mundo. 29. De otro modo, ¿qué harán? Bueno, esperen y retomo desde arriba, perdón. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hasta el Hijo, Yeshua, tiene que estar sujeto al Padre, y lo está. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a hablar mi palabra, sino las palabras que me da mi Padre. Yo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pasa de mí esta copa, si quieres, ¿sí o no? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, que Yeshua tenía la voluntad de que pasara la copa. Porque si no, ¿para qué oró así? ¿Sí? Sigamos. Obvio, porque estaba en un cuerpo de carne, la inclinación al mal igual la tenía, luchaba contra eso, la controló, obvio. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Sí, esto abre otra corriente dentro del judaísmo, y es que había gente que decía, no, para nosotros poder salvar y traer, para nosotros permitir a nuestros antepasados que murieron en pecado, que resuciten de los muertos, yo tengo que hacer un bautismo en nombre de él. Esa práctica aún está hoy en día en los mormones. Ellos proclaman la poligamia, y entre más hijos tengan mejor, porque cada hijo que tengan lo bautizan en nombre de algún antepasado que haya muerto según ellos en pecado, aunque yo no puedo determinar cómo muere un ser humano sin pecado. O sea, ¿alguien puede morir sin pecado? No se puede. Entonces eso no tiene sentido de entrar. Entonces lo que los mormones hacen es tener muchos hijos para poder cada hijo bautizarlo en nombre de un antepasado suyo, porque ellos dicen que de esa forma hacen que el antepasado también vuelva a la vida el día de la resurrección de los muertos. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido? No, eso no tiene sentido. Aquí Pablo los está criticando. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si usted y yo no creemos en la resurrección de los muertos, pues simplemente hagamos con nuestra vida lo que podamos, porque igual después de la muerte pues no pasa nada, basándome en la idea de que no hay resurrección de los muertos. O sea, Pablo está haciendo aquí es como una especie de sarcasmo, de ironía. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Miremos un momento Isaías 22:13, a ver qué nos dice esa. Isaías 22:13, porque realmente ese no me acuerdo de lo visto. Isaías 22:13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a ponerlo un poquito más en contexto porque está como muy mucho ahí. Desde Juan, profecía sobre el Valle de la Visión. Espérame un segundito. Léelo por ahí desde el 10, por favor. Isaías 23. 22. 22:10. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis pozos entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio.
Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte del Eterno de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Eterno, Jehová de los ejércitos. Listo. Entonces ahí está diciendo que la gente se cayó como en ese grado de maldad y empezó a matar y a celebrar por unas cuestiones que habían hecho mal. Y dice, con que ustedes cayeron en eso, entonces nunca les voy a perdonar ese pecado hasta que se mueran. A esa generación exclusiva que abrió una brecha en el muro para meter el agua por ahí. Sí, todo lo que viene como hablando de la cuestión de las transformaciones que le hicieron a la ciudad. Unas brechas y todo lo que está ahí, lo que leyó Sofía desde el 8, desde el 10 hasta el 14. Ahora, hay un pasaje, una parábola donde Yeshua dice que un hombre, ¿no? Dice una noche, come y bebe alma mía porque mañana moriremos. ¿Y cuándo murió ese sujeto? Al día siguiente, dice esa misma noche murió. Entonces si usted viene a este mundo y yo vengo a este mundo es porque hay un objetivo de otra vida, ¿sí? Usted no puede solamente vivir para morir, porque entonces si fuera así, ¿qué haría por ejemplo Sofía? Si estamos totalmente seguros que no hay después de la muerte nada, que el que se murió desapareció, se convirtió en luz, yo qué sé, desapareció, se evaporó, ¿tú qué harías? Estamos seguros de que es así, supongamos. Comer y beber. ¿Sí o no? Sí. Yo diría, pero vivir yo la vida real, vivir esta vida y ya, como que uno le presentan occidentalmente como bien. Sí, yo diría yo para qué cumplo mandamientos, para qué no. Si yo me tatuaría todo, igual de esto se va a quedar acá y no tiene ninguna implicación, ¿para qué? ¿Señor? Para que me complica. Sí, ¿para qué me complico? Hay un video de Isaac Aymond donde él explica esa cuestión con un ejemplo y dice, vamos a suponer que el mundo después de la muerte no existe y usted fue cumplidor aquí de la Torá. ¿Qué perdió usted? Dice, nada. No, porque si igual no existe, usted no perdió nada. Antes tuvo una vida como decente, ética, tal. Dice, pero si usted no cumplió la Torá y vamos a suponer que el mundo después de la muerte sí existe, ¿sí? Después de la muerte sí existe, ¿cuánto perdió usted? Usted tiene siempre la posibilidad como ateo de perder 50%, mientras como creyente, dice él, usted no tiene posibilidad de perder nada. Interesante, ¿sí o no? Una postura muy acertada para un ateo. Usted no puede, lo de siempre, usted no puede decir al ateo, Dios lo ama, por Dios, si no cree en Dios, ¿sí? ¿Qué le importa si lo ama o no lo ama? Comamos y vivamos porque mañana moriremos. ¿Qué haría, por ejemplo, Juan Pablo, si supiéramos que no hay vida después de la muerte? O sea, el que se murió, desapareció. ¿Usted qué haría en su vida? ¿Qué haría Wendy? No nada, sino todo. Sí, un descontrol. ¿Qué haría Wendy? Pues depende del concepto que cada quien maneja. O sea, si tiene un concepto de malo, pues hace lo malo y... Sí, exacto. Yo diría, igual no importa porque no hay nada que me juzgue. Sí. Pregúntele a alguien, ¿matar está bien o está mal? Cualquier persona. ¿Qué le dice rápidamente? No, eso está mal. ¿Basado en qué? No, es que si yo mato me meten a la cárcel. Y... Sí. Y... De la cultura de la hecho del mal. ¿Sí me hago entender el punto? O sea, comer de la resurrección es muy importante porque la resurrección sabe que viene a darle sentido a la vida. Sí, porque uno viviría como sin misión, sin esperanza. Sí. No va a conseguir nada. Exacto, y por eso cuando vimos la doctrina de la fe, dijimos que una parte de la fe o la cuestión de la fe está ligada a la resurrección de los muertos, porque es algo que usted no ha visto, pero usted y yo tenemos la esperanza de que va a ser así, la esperanza. Y todos los antiguos tenían esa esperanza, pues la Torá no dice, y Abraham murió creyendo que él iba a resucitar, pues no lo dice. Pero pensamos que ellos tienen alguna idea de la resurrección de los muertos. Pues en la época de Yeshua la tenían. Tampoco fue que salió de la nada. Alguien les tuvo que haber enseñado eso en la antigüedad. ¿Abraham tenía esperanza en la resurrección de los muertos? Sí. ¿En qué forma lo sustentamos? Entonces yo como lo... Pues listo. En el momento en que quizá, en ese momento, bueno, cuando sucedió lo de que debía sacrificar a Isaac, puede que en ese momento no haya resucitado después del sacrificio, pero tenía la esperanza de que en algún momento Isaac iba a volver a la vida. No, quizás no en ese momento, pero sí iba a volver a la vida. O sea, él sabía que del monte bajaban los dos, fuera como fuera, vivos, ¿no? Porque no, un huevo cargado, muerto, despedazado, pues no. Sí, él dice, vamos, oraremos y volveremos. Él está dando la certeza de que, sea como sea, los dos bajan con vida de ese monte, como sea. Sí, ahí. Pero pongámoslo un poquito más extremo. Moisés tenía la esperanza en la resurrección de los muertos. Tenía la esperanza en la resurrección de los muertos. Y sustentémosla bíblicamente.
Moisés sí que es complicado sustentarla porque resulta que no se quería morir. Pero por otra cosa. Entonces alguien diría, no, pues yo de Moisés muero, no sé, muero porque de todas maneras algún día voy a entrar a la tierra prometida. Sí, especulando un poco. Pero ¿cómo demostraríamos que Moisés tiene esperanza en la resurrección de los muertos? ¿En qué momento? Yo creo yo que cuando le mostró la tierra. ¿Para qué le muestra algo que nunca va a pisar como tal? O a estar ahí. Si se la muestra porque le está dando la esperanza de que algún día va a andar por ahí. ¿Moisés está muerto ahora? ¿Qué opina Claudia? ¿Está muerto? Pienso que no estaba de muerte. Pues sí, él estuvo en ese momento de la transfiguración de Jesús. Sí, entonces yo pienso que no está como tal en un estado de muerte. Sofía, ¿qué dice? ¿Muerto o vivo? ¿Está dormido? ¿Cómo? ¿Dormido? No sé. ¿Dormido? No lo vería. Es posible que, bueno, yo hablo como tal, no sé, pero no vendría siendo de pronto uno de los 24 ancianos, o quiénes son los 24 ancianos que veía Juan y... Esos son otros, sí. La función de Moisés es la de los 2 olivos, los 2 testigos, con Elías. Entonces, por lo tanto, pues ahí dirá la respuesta. Ambos están vivos. No están aquí en la tierra, ¿vale? Muéstrelo, sí. Sí, ellos son los 2 olivos, ¿no? Y tienen que llegar y morir en Jerusalén. Sí, dice el libro de Apocalipsis. Dice que la bestia, el anticristo, se alegraron de la muerte de ellos y mandaron regalos por todo el mundo. Bueno, es algo simbólico. Sí, durante 3 días se alegraron. Y el tercer día, ¿qué pasó? Resucitan. Y la resurrección de ellos marca que los judíos ortodoxos crean que Yeshua es el Mashiach. ¿Y no son los mismos que están mencionados también en Zacarías? También, los 2 olivos. Hay uno en el libro de Ezequiel, creo que los pone como los 2 lumbreras. Tiene otro nombre, no me acuerdo. Los 2 candelabros, tiene un nombre así, algo de luz. ¿Sí? Entonces cuando dice Yeshua que Elías ya vino y no le creyeron. Sí, y creo que dice y murió, ¿no? Sí. Dice Elías ya vino, como si se estuviera refiriendo al Elías del Tanaj, al profeta Elías. Sí, porque no falta que diga, no, es que está refiriéndose a... O se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Qué dice Sofía? Es una pregunta difícil cuando Jesús dice esa. Elías ya vino y no le creyeron. ¿De qué Elías está hablando? Sí, en el contexto está hablando no de Elías del Tanaj, ¿o sí? Pero creería porque él sí venía, él daba la pauta, él lo comparaba con el Elías que abría las puertas en Yom Kippur, y pues él es el que le da la entrada al Mashiach. Sí. Algo así. Los 6 meses antes, con la profecía que hizo cuando Miriam se encuentra con su primo, bueno, una cantidad de... Sí, Pues va por ahí. El mayor de los profetas, y si el mayor de los profetas es porque profesó al Mesías. Sí, exacto. Y Johanna profecía hablaba era prácticamente de Yeshua. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Con Yeshua ahí en la escena. Sigamos. Vayamos al otro tema. 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este pasaje también lo utilizan para todo, ¿no? Cuando están 2 personas hablando de cualquier tema, no, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, este pasaje está hablando únicamente de las personas que creen y las que no creen en la resurrección de los muertos. O sea, está hablando que las malas conversaciones son las que hablan de que no hay resurrección de los muertos. No está hablando que usted está hablando de negocios, yo qué sé. Sí, pues el pasaje, utilizarlo sin el contexto, pues claro, utilísimo, ¿no? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sigamos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué dice que no conocen a Dios? Porque no están entendiendo lo de la resurrección de los muertos. Para vergüenza vuestra lo digo. 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces yo imagino que muchos decían, pero ¿cómo va a resucitar mi antepasado que en el cementerio está vuelto huesos o tierra? ¿Dónde va a recibir vida eso ahí? Entonces miren lo que dice, necio, 36. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí? A cada semilla su propio cuerpo. Acuérdense que ya a Yeshua le habían dicho, si una mujer se casa con varios hombres en vida y mueren todos, en la resurrección de los muertos, ¿de quién es ella esposa? Dice, no, erráis porque no conocéis las escrituras, donde en esa época no se darán en casamiento, serán como los ángeles. ¿Sí? Entonces lo mismo, a cada semilla le da ¿qué? Me perdí. A cada semilla su propio cuerpo. O sea, cada ser que se ha resucitado tuvo su cuerpo antes, cuerpo carnal, y va a tener su propio cuerpo independiente en cuanto al nuevo cuerpo. ¿Sí me van a entender? Porque hay muchos que dicen que no, que va a ser, digámoslo así, un cuerpo que puede llegar a estar en el judaísmo de esa idea. ¿Cómo es? Esperen, ya, que ese cuerpo nuevo puede llegar a estar compartido por su parte femenina y su parte masculina, partiendo de la idea de que hay almas gemelas. Entonces vamos, fulanito y fulanita son almas gemelas, se conocieron, se casaron, bla, 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 se murieron. En el día de la resurrección de los muertos, el ser que resucita es completo, porque cuando creó a Adán, dice que los creó varón y hembra, como si estuvieran uno solo. ¿Se acuerdan todo eso que dentro del judaísmo, la Mishnah, creo, que dice que es un ser de 4 brazos, de 2 cabezas, que están unidos, ¿sí o no? Es la misma, entonces morir. ¿Por qué? ¿Cómo así? Esa sí no la entendí. Pues sí, porque estaríamos otra vez sujetos a, pues no me refiero a la mujer, sino a necesidades, ¿no? Como de complementarse y eso. No, pues tendría, por ejemplo, dolor, enfermedades. No O sea, la... estaríamos prácticamente con ese mismo cuerpo, ¿no? Porque estamos sujetos a algo. Bueno, yo creo que, bueno, eso es, o sea, lo que estoy diciendo es verdad, pero Bueno, va como más, creo que me está hablando de otra cosa más adelante, donde el nuevo cuerpo no tiene nada que ver con el antiguo cuerpo, que es este cuerpo. Ajá. Sí, o sea, lo que usted está diciendo es verdad, pero no tiene que ver con lo que estoy diciendo acá. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es decir, vamos a poner aquí a Wendy. Y Wendy falleció. ¿Sí? Wendy falleció. El día de la resurrección de los muertos, Wendy va a recibir un cuerpo exclusivamente para Wendy. ¿Sí? Ah, claro. Entonces, nuevo cuerpo. Dice, pero dirá alguno. Ah, no, ya pasamos por ahí. Y lo que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Cuando se siembra, todos hicimos ese proceso, o algo, con el hijo, o usted mismo en el colegio, yo qué sé, de sembrar o de colocar a cultivar un grano, o un frijol más bien. Cuando hacen referencia, cuando el nombre me dice el grano desnudo, ¿a qué se refiere con grano desnudo? Vamos a ver. Exclusivamente al cuerpo. ¿Sí? O sea, sin el alma. Al cuerpo antiguo. Pero o sea, a dice, este cuerpo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Es decir, Ya sea el el... grano desnudo es una cosa y el cuerpo es otra cosa. Sí, porque cuando el grano se rompe, para allá voy con el ejemplo del grano, el de gusano, iba a decir, del frijol, ¿no? Entonces usted sembró el frijol, ¿no? Lo puso sobre el algodón, yo qué sé. La planta que crece es un frijol gigante. Entonces, ¿qué es lo que crece? Una planta, bueno, sí. Una planta, o sea, lo que yo siembro no es lo que crece. Porque se abre. Se rompe, muere. También. ¿Qué otro proceso de transformación sufre ese frijol? Aparte de todo lo que han dicho. ¿Cuántos frijoles puede llegar a producir un frijol? Una vez sembrado. Cantidades incontables. Sí, yo no tengo ni idea de plantas, no tengo ni idea de eso. Pero sufrió una transformación. Claro, la planta, pero en esencia sigue siendo ¿qué? Un frijol. Exacto. Su esencia es su cuerpo. Sí, van a salir más frijoles. Salen las vergas. Esencia, sí. Salen con el mismo cuerpo. Exacto. Su esencia en este momento es su cuerpo. Porque entonces caeríamos en lo gnóstico. Hagamos con el cuerpo lo que se nos dé la gana. Entonces, en este momento nuestra esencia es el cuerpo, no. ¿Cuál es nuestra esencia en este momento? Llamémosle el alma. Sí, llamémosle así, por ahora, el alma. Ahí está, esa es nuestra esencia, ¿sí o no? Entonces nuestra esencia es metida en esto, en este cuerpo de carne.
Sí, en ese cuerpo de carne y hueso. La pregunta es siempre, si por ejemplo a mí me faltaran los 2 brazos, supongamos, ¿sí o no? Algo trágico, los 2 brazos. ¿A mi alma también le hacen falta los 2 brazos? No, ¿Qué forma tiene el alma? no tiene forma. ¿De espíritu? ¿Sí? No tiene forma, porque lo único que tiene forma es el cuerpo. Yo creo más bien no es que no tenga forma, yo creo que tiene una forma que no conocemos. Porque todo tiene que tener una forma. Pero si usted Todo tiene está una limitado. forma, lo limita, ¿no? Sí, nuestro espíritu está limitado. El alma. El alma, claro, porque usted está ahí, no está en Escocia. Yo como cuerpo, pero mi alma no puede estar acá. Entonces, ¿dónde está su alma? Espere, organice, espere. O sea, su alma está ¿A qué limitada. se refiere con alma? Su esencia, su espíritu, bueno. Entonces la coge más con espíritu. Sí, exacto, su rueda. Ah, sí. ¿Es limitado? Sí. Ah, listo ya. Sí, porque. Pero Estaba con mi asustando. alma, yo me pongo alma y pongo instintos. Sí, no. ¿Ve? Pues dije, vamos a llamarlo alma por ahora. Listo, el ruach. Sí, el espíritu, el alma. Entonces, ¿es limitado? No, ni nada, ni igual. ¿Es limitado? ¿Es limitado? Mm. Claro. Sí. Entonces no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces la gente que, por ejemplo, se hace desdoblamientos, hay que... Sigue siendo limitado, solamente que salió por un momento que ya. Pero dice que el cuerpo sin alma está muerto. Entonces murió. Puede morir, ¿no? Sí. Puede morir, ¿no? Sí, pero no todos los desdoblamientos se mueren. Por eso puede morir. Es lo mismo que pasa con el alma. Sí, exacto. Te mueres. Hay una parte que se retira del cuerpo. No hay un estado de muerte. Por eso lo asocian. Está dormido. Sí, está muy asociado a eso. Cuando veamos, aunque eso ya lo vimos, ¿no? Hace rato. Mi papá explicó las partes del cuerpo, la división del ser humano, bla, bla, bla. Lo que sale cuando dormimos, que es la parte del ser humano que capta la información de los sueños, porque eso no es todo el alma, eso no es solamente una parte, porque el cuerpo sin alma está muerto, por lo tanto no puede salir todo el alma, sales una parte, va y capta la información, la trae acá, por eso es tan confusa, porque eso viene de un área como espiritual, es totalmente como simbólica, ¿sí? Cosas que a uno le parecen ilógicas, pero es porque viene de qué, es un simbolismo, o tiene mucha lógica que una vaca se coma una gorda a una flaca, ¿eso tiene lógica? Sí, en el sueño sí, exacto. Pero en la realidad, en este mundo real, ¿tiene lógica? No. Sigamos entonces. Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, pero como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Le damos ese 39 en otra versión, en la de los testigos. 39. Y en esa que tiene Wendy también, ¿cuál es? ¿La Kadosh? 39, por favor. Estamos leyendo 1 Corintios 15, 39. ¿Cómo dice Laura? No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Claro, incluso instintivamente es distinto. Hoy, incluso intelectualmente es distinto. No podemos comparar la intelectualidad de un ave con la de un ser humano. ¿Cómo, Sofía? Ah, no, es que... La de los Sí. dice, no toda carne es la misma carne, sino que hay una de la humanidad, y hay otra carne del ganado, y otra carne de las aves, y otra de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase, y la de los cuerpos terrestres es de una clase diferente. Listo, dejémoslo un segundito ahí. A ver, Wendy. No toda materia viviente es la misma materia viviente. Por el contrario, hay una clase de seres humanos, otra clase de materia viviente para animales, otra para aves y otra para peces. Sigue, por favor. 40. Además, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la belleza de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza de los cuerpos terrenales es otra. Hasta ahí. Cuando ustedes escuchan eso de cuerpos celestiales, ¿qué se imagina rápidamente, Sofía? Manají. ¿Qué se imagina, Claudia? Cualquier tipo de ser espiritual, no solamente ángeles, sino cualquier criatura. ¿Sí o no? Como que parece que el texto dijera eso. Pero miren cómo dice el 41. Una es la gloria del sol. O sea, está hablando, cuando hablan ese pasaje de cuerpo celeste, está hablando de que
de los planetas. ¿Sí? De todo lo que encontramos en el espacio, en el universo. Y por eso me parece que esta versión es un poquito más correcta, porque no coloca gloria, porque la palabra gloria inmediatamente nos imaginamos luz o cosas del cielo. Aquí coloca es la belleza, y me parece que ese término es correcto. Una cosa es la belleza de los cuerpos terrenales, ¿cierto? Donde ya metió a todos los seres humanos, y otra cosa es la belleza de los cuerpos celestiales, donde viene a colocar el sol y la luna. Lee por favor el 40 y el 41 en esa versión. Además hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces, como digo, hasta ahí parece que estoy hablando como de ángeles y de seres humanos, pero no, sigamos con la lectura y verá que no. Pero la belleza de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza de los cuerpos terrenales es otra. El sol tiene una clase de belleza. ¿Sí ven? La luna otra. Las estrellas aún otra. ¿Sí ven? En realidad cada estrella tiene su propia clase individual de belleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo que está ahí, a veces no es muy fácil de comprender. Porque si estuviera hablando de los cuerpos celestiales, diría, una es la belleza, digamos, de Miguel, otra es la belleza de Gabriel, otra es la belleza de Satanás, pero no, está hablando directamente de ¿qué? De los astros. ¿Cada uno tiene su conformación distinta? Pues sí, hay unos que son de gas, otros que son de ciertas rocas, Marte es de otro metal, la Tierra es de otro elemento, sí, tiene su variación. ¿Y eso hace que uno sea más importante que el otro? No. O que yo pueda decir, Marte es más bello que el Sol. De pronto para mí es más bello el Sol que Marte. De pronto a Sofía le parece más bello Marte. De pronto hay quien diga, ni Marte ni el Sol, yo me quedo con Júpiter, por el color. Diga, no, ¿cuál Júpiter? Saturno por los anillos. No, Neptuno porque es morado. ¿Sí? Lo mismo con los seres humanos. Lo que siempre decimos, el concepto de belleza es que totalmente personal, por lo tanto es como subjetivo. En cambio el concepto de amor es subjetivo. Depende. Porque la escritura dice que el amor, ¿qué es? El cumplimiento de la ley. Eso no es subjetivo. ¿Sí? El pecado es algo subjetivo. O sea, yo digo, para mí esto es pecado, pero para Wendy no. No es objetivo. Porque ¿qué dice la escritura? ¿Qué es pecado? En primera de Juan, pecado es infracción de la ley. O sea, eso no es subjetivo. Pero felicidad, ¿es algo subjetivo? Pues, sí, no es algo subjetivo. Porque lo que a mí me hace feliz, a Sofía no, a Juan Pablo no, a Claudia no, a la hermana Miriam no. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. Y es que cada ser en la creación tiene su propia ¿qué? Belleza. En la Reina Valera lo ponen como gloria. ¿Cómo lo pone la 2015? ¿Gloria también? Sí, lo ponen como gloria y eso enreda un poquito la pita al leerlo, porque parece que estuviera hablando como de ángeles. No, está hablando de los cuerpos celestes en el universo. Voy a retomar para volver a pasar por ahí. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿De dónde vienen las aves? Según la creación, de las aguas. ¿Sí? ¿De dónde vienen los animales del campo? Las bestias o el ganado, como dice de la tierra. ¿Y el ser humano? El polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Por eso la palabra Adán es importantísima, porque esa palabra marca ¿qué? ¿Se acuerdan la palabra? La raíz es como rojizo, creo, rojizo. El origen, rojizo. Sí, es que significa tierra rojiza, que es diferente a la de los animales. Entonces, los animales del aire son diferentes en composición. Las aves, perdón, porque animales del aire no hay. Las aves son diferentes en su composición. Las bestias son diferentes en su composición. Los seres humanos son diferentes en su composición. ¿Los animales tienen razón? ¿Qué dice Sofía? Que no, tienen instinto. Distintos. Bueno, ¿qué dice Gonza? ¿Razón? ¿Qué dice Juanpe? Habría que definir. Las dos no tienen un lenguaje, por eso no lo pueden comunicar. Pero un perro razona cuando hace algo malo. Entonces habría que definir, primero que todo, qué es razón. ¿Sí? Ahorita no lo vamos a hacer. Sí, de pronto en el judaísmo lo llaman razón, intelecto. El ser humano tiene intelecto, pero los animales no. ¿Sí? Razón en el judaísmo es válido, ¿sí? Porque lo que dice Juan Pablo, se le dice al perro siéntese y él le entiende la orden, ¿sí? Pero no puede entender si sentarse es bueno o malo. ¿Sí? O si él dice, digamos, no, yo me siento por esto, aquello, no puede llegar como a ese nivel del ser humano. ¿El ser humano sí puede llegar a ese nivel? Pues claro, pero porque el texto dice que el hombre sin Dios es peor que la bestia del campo. El hombre sin Dios es peor que la bestia del campo. Porque Dios
sin Dios, ¿cómo queda el ser humano? Sin límite. ¿Cuál es el límite que Dios le pone al ser humano? Este es el ser humano. ¿Cuál es el límite que Dios le pone? La ley. La Torah. Es decir, si yo quito la Torah, yo quito este límite, ¿cómo me queda el ser humano? Libre. Al mismo nivel, vamos a colocar entre comillas libre, ¿cierto? ¿Al mismo nivel de qué? Los animales. Peor. ¿Sí? Peor. El pasaje dice eso. El hombre sin Dios es peor que la bestia del campo. El ejemplo que siempre pone mi papá con los elefantes, ¿no? Los elefantes hacen fila para abortar, para violar, se esconden en la maleza para violar a las elefantas. No tendría sentido además. Nos da risa ese actuar de los que fuera así de los animales, ¿no? Pero ¿por qué en el ser humano sucede entonces? ¿Por qué? Porque el hombre sin Torah es peor que el animal. Entonces cuando la gente dice, no, yo no quiero cumplir tal cosa de la Torah, ¿qué está diciendo directamente? Más o menos. ¿Sí? No con nosotros, porque nosotros no... Sí, nosotros no podemos determinar eso. ¿Quién determina como tal eso? El Eterno. Sí, cuando digo no, yo no. Shabbat no, qué pereza, qué flojera. Como si Dios se fuera a preocupar allá arriba. ¿O será que Él se preocupa? Sí, yo creo que ya sé que Él dice cosas que ni entre los ¿Gentiles? se escuchan, no sé. Es Pablo el que lo dice. En 1 Corintios, por ahí atrásito. Acusando a alguien de un comportamiento. Pero está acusando supuestamente creyentes que se están comportando peor que los incrédulos. Vamos a seguir. Entonces hay cuerpos celestiales. Yo no sé cómo pueden de pronto hacer la corrección ahí. Es que creo que la Sí. Reina Valera también en su texto, En su lectura larga. considera que son seres espirituales. O sea, cuerpos astrales. Sí, o sea, yo no creo que no se equivocaron, creo que ellos sí consideran eso. El que se equivoca de pronto es uno al leerlo. Pues claro, porque si el contexto lo quiere dar así, o sea, está escrito para que uno piense que son seres celestiales. Sí, el planetas. No, espirituales, perdón. Ya. O sea, como no es. Sí, exacto. O sea, todo va porque O sea, uno está sigue manoseado, leyendo, ¿dijiste? uno sigue leyendo y, por ejemplo, la palabra gloria, si no la habían quitado, porque si tiene gloria es porque también se está refiriendo a como a esos cuerpos celestiales, Sí. o sea, como ángeles, demonios, pero bueno, así porque está refiriendo al universo. Exacto. Entonces yo no sé, ahí al ladito, yo no sé, o anoten en sus cuadernos, que nunca se les olvide que aquí no está hablando de los ángeles, está hablando de los planetas, estrellas, de los astros, gracias. Está hablando de eso. Sigamos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. No hay ni un solo planeta, estrella que se parezca a otro. No lo hay. Si dicen es que el planeta gemelo de la Tierra es Venus, ¿en dónde? ¿O en qué? ¿Tienen escuchado ese cuento? ¿En qué se parecen? ¿Será que allá también hay agua y seres humanos y ciudades? También está en Nueva York, ¿no? Sigamos. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí sí se está metiendo con cuerpos espirituales. Con cuerpos espirituales. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Sigo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Jesús o el Señor, es el cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, nosotros todos tenemos algo en común con Adán, y es que nuestra composición física, sí, no nuestra apariencia, no, la composición física es la misma de Adán: carne, huesos y sangre. Dice, pero el postrer Adán, que es Yeshua, no tiene nada que ver con eso, es diferente.
Y todos los que pertenecen a él van a venir con esa composición diferente. Acuérdense que hay un pasaje que dice, porque carne y sangre heredarán el reino de Dios. O sea que el nuevo cuerpo no puede estar ligado ¿a qué? A carne y sangre en relación a este cuerpo. Porque no tendría sentido, otra vez el ejemplo de Wendy. Wendy murió. De nuevo. Sí. En un cuerpo de carne. Y Wendy resucitó. Otra vez en un cuerpo de carne, supongamos, es un ejemplo. ¿Esto tendría sentido? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Wendy? Ese cuerpo carne tendría como un tipo de dominio, como lo tiene ahora. Seguiría siendo igual, ¿cierto? O sea, yo seguiría con los mismos instintos que tengo hoy en día. Inclinaciones. Exacto. Más o menos, Una ¿sí? reencarnación. Entonces ya los mismos instintos. O sea que cuando Lázaro resucitó, si vamos a suponer que Lázaro era mentiroso, cuando revivió, ¿siguió siendo mentiroso? Posiblemente. Pues sí. ¿Sí o no? Porque ¿qué cambió de él físicamente hablando, en su composición física? Nada. Entonces si Wendy murió hace 400 años, está vuelto hoy polvo, y resucitó, y le van a meter en un cuerpo de carne, le están haciendo un mal a Wendy. Porque la están sometiendo otra vez al padecimiento de ¿qué? A todo el sufrimiento relacionado al pecado y peor aún, a la muerte otra vez. Muere en el cuerpo terrenal y resucita en el cuerpo celestial. Exacto. No tiene sentido volver a pasar por un cuerpo de carne. Por eso también se puede utilizar este argumento para echar abajo la cuestión de la reencarnación. Porque ¿para qué Dios va a someter cada rato a la muerte física? No tiene ningún sentido. Y peor aún, sin conciencia, porque uno supera, bueno, yo fui en mi otra vida, uno ya sabe cómo es la marea, pero... Exacto. Entonces van a donde los brujos, ¿no? Que les hagan supuestamente regresiones. ¿Ustedes han escuchado eso? Y que la gente dice o ve que ellos en su vida anterior fueron piratas, digamos. Sí, supongamos que Juan Pablo fue y vieron que no, que Juan Pablo era un pirata, y que lo mataron en una guerra, y que por eso Juan Pablo en esta vida siente mucho amor por el mar, porque él murió en el mar. ¿Sí? ¿No les meten ese cuento? ¿Sí o no? Entonces la gente vive estresada, claro, si en mi otra vida yo fui un pirata, con razón yo soy tal, así, entonces yo nunca voy a cambiar porque en mi vida anterior fue así. Sí, eso es hacer un daño a la gente. Entonces la gente, ¿de dónde saca esa información? El brujo, ¿de dónde saca esa información? Que es falsa, obvio. Simplemente algo que él está inventando con ayuda o de un demonio, o él mismo se lo está inventando ahí para vender a la persona un poquito de humo. Sí, sigamos y vamos a terminar ahí para luego retomar la siguiente clase, porque aquí estoy leyendo rápido para como terminar. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, esta imagen, ¿sí? Vuelvo y repito, hueso, carne y sangre. Traeremos también la imagen del celestial. No es que vayamos a ser todos clones de Yeshua. Entonces, si Yeshua tenía la barba de 15 centímetros, yo también. No, porque aquí todos somos diferentes a lo que fue Adán. Sigamos. Y así, allá, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos, pero los que están hablando aquí, con escogidos. Sí, volvemos a lo mismo y con esto termino. Vino el anticristo hoy. De los 10 que estamos acá, supongamos que todos somos escogidos. Sí, todos los 10. El anticristo vino y eliminó a 8 de nosotros. Quedaron 2. Esos 2 que quedaron están vivos el día que Yeshua regresa, el día de la resurrección de los muertos. ¿Su cuerpo va a ser transformado? ¿Los 2 que quedaron? Claro. ¿Murieron esos 2? No atravesaron la muerte, pero atravesaron la transformación. Claro, porque ¿cómo obtienen el nuevo cuerpo? ¿Sí? Entonces, alguno de nosotros, vamos a suponer que el anticristo viene en 10 años. ¿Podría llegar a sobrevivir al anticristo? Puede ser. De pronto a todos, de pronto a ninguno. Es que nosotros no nos podemos imaginar la persecución que va a montar el anticristo. Pues aquí en la Biblia hay alguito, ¿no? Decapitación, etcétera. Pero nunca antes había visto o se va a ver esa persecución, ese asesinato contra el pueblo de Dios.
Y lo que siempre decimos en cuanto al libro de Macabeos. En el libro de Macabeos, ¿qué hacía el pueblo cuando lo perseguían y lo asesinaban? Pues lo que narra Macabeos por lo menos. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Quién se acuerda de qué dice el libro de Macabeos? Cuando los ponían en la plaza pública a matarlos por guardar el Shabbat, y eso, ¿qué hacía la gente? ¿Resistía de su fe o desistía de su fe, perdón, o seguía? Seguía. Dice el que resiste hasta el final, este recibirá la corona de salvación. Sí. Porque la persecución va a ser bastante fuerte contra los que estén vivos, estemos vivos o hayan quedado vivos en ese momento. Sí. Y ahí sí miraremos bajo presión. Todos seremos probados si realmente nosotros estamos cimentados en esto, todos, o los que lleguen o lleguemos a esa época, o si simplemente a la primera persecución, ¿qué decimos? No, yo no creo en eso. Ahora la pregunta sería por otro lado, para terminar, ¿estamos listos para una persecución? No. Por lo menos yo digo, respondo por mí, digo no. Estamos en una comodidad impresionante. O sea, la comodidad que nosotros tenemos todos es impresionante. ¿No les parece cómodo? Por ejemplo, me ponía a pensar esta semana en las matzah que venden en caja. No sé por qué me quedó sonando ahí algo que me dijeron de las matzah en caja. Y dije, sí, no, eso es como hace parte como de la comodidad. Y dije, no, yo no las hago porque las compro hechas. Pero luego me dicen, no, ¿cómo lo hacía el pueblo? ¿Las compraba? Sí. ¿Qué otra comodidad tenemos hoy en día? Pensando, para terminar ahí, ¿qué otra comodidad tenemos hoy en día? Muchas. Una sola. Pero es que yo con eso de la comodidad, no es que tenga un rayo, pero es que es algo que se hereda, ¿no? O sea, de generación en generación viene. Por ejemplo, hace 100 años, atención, una comodidad que no teníamos. No, eso ya es una comodidad. Digamos comodidad, hoy no, por alguna razón no me congrego, pero me conecto. Ahí estoy siendo cómoda, porque estoy en mi casa. Pues si tiene la en mi cama viendo el celular. Si tiene la oportunidad de venir y opta por conectarse, pues yo sí creo que hay un grado de comodidad. Pues yo diría comodidad como mal acostumbrados, porque ¿quién los persigue acá? Nadie. Aquí no nos persigue absolutamente nadie. Usted sale de su casa y no está el man ahí. ¿Qué? ¿Usted para dónde va? No, que Gochabat, no. No vaya por allá porque lo matamos. Aquí no está eso. En otros países, imagino que es un poco así, ¿no? Han visto países donde crucifican a los que andan con Biblia y eso. En Irán, en Siria. En Irán no, en Siria. Sí. Digamos, a nosotros nos permiten tener acceso al libro en otros países, ¿no? Digamos, en China, en Corea del Norte está prohibido el acceso a estos libros. Si entran, los queman. ¿Y qué me dicen en la...? Sancionan a las personas que de alguna manera se vieron involucradas en el tráfico de los textos. Sí, que me dicen la Inquisición. ¿Cuánta gente no quemaron? ¿Cuánta gente no forzaron a convertirse? Un montón. Nuestros antepasados de seguro eran cumplidores y terminaron convertidos. ¿Por qué? Por obra de la Inquisición. Sí, por eso terminamos, digamos, viviendo en estas tierras primero, y segundo, con tradiciones católicas de nuestras familias, porque nuestros antepasados tiene que haber gente que cumplió la Torá o que cumplió la Torá, porque eso es la maldad hasta la tercera y la cuarta generación, y la bondad, eso sigue estando hoy en día. Pero quién sabe en qué generación se perdió eso y por qué. Sí. Entonces pensemos eso en cuanto a ahí como para terminar esa parte, la cuestión de, esto todavía nos falta mucho por ver, sí, nos falta ver todo este pasaje, todos los pasajes que están acá abajo, y es para que pensemos la comodidad, sí, es una cosa impresionante. Sí, leía yo la vida de Ramban, la biografía de Ramban, y decía que él caminaba diariamente 14 kilómetros, 6 punto algo, y de regreso caminaba más porque se metía a una villa a enseñar la Torá a otros que él enseñaba, diarios. Sí, y decía que él nunca dejó que lo llevaran en carreta ni en camello, porque él decía, el día que me lleven a mí en carreta, al día siguiente me quiero ir en carreta, y si no pasa la carreta, me va a querer quedar aquí, entonces mejor camino todos los días. Sí, una persona muy elevada. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, que quedaron hartísimas, porque al final leímos de afán. Sí, quería llegar a este punto donde está ahí la cuestión de la imagen terrenal y la imagen celestial. Vamos a orar entonces.